Tasche Wen se movió silenciosamente a través de las sombras del viejo almacén abandonado, sus pasos amortiguados por el piso de concreto cubierto de polvo. El tenue resplandor de las farolas de afuera apenas se filtraba a través de las ventanas sucias, proyectando patrones espeluznantes en las paredes agrietadas y la maquinaria oxidada. Era un lugar olvidado por el tiempo y la gente, el lugar perfecto para las sesiones de entrenamiento nocturnas de Tasche, donde podía sumergirse en el consuelo de la soledad. Aquí podía estirar cada músculo, enfocar su mente y canalizar la disciplina interna que la había mantenido resistente durante años de trabajo exigente hacia un extraño. Tasche era solo una mujer normal de unos 30 años vestida con una simple sudadera negra con capucha y pantalones deportivos, pero aquellos que conocían su pasado entenderían que su apariencia modesta enmascaraba un conjunto de habilidades extraordinarias. No era solo una artista marcial, era una exagente inteligente con años de experiencia en el manejo de situaciones de alto riesgo, dominando el arte de la autodefensa y leyendo a las personas con una precisión desconcertante. Ahora lejos de su vida anterior, vivía silenciosamente de forma anónima, pero nunca estuvo sin la vigilancia inculcada en ella durante años de entrenamiento. Cada memoria muscular, cada reflejo, cada instinto se agudizó y estuvo listo incluso en estos momentos más tranquilos. Esta noche sintió un hormigueo familiar en la nuca, la inconfundible sensación de ser observada. Se quedó completamente quieta permitiendo que la sensación se instalara en su conciencia. Años de trabajo de campo le habían enseñado que ignorar la intuición era un error. Eran las señales más silenciosas, las señales más pequeñas las que a menudo significaban la diferencia entre seguridad y peligro. Era consciente de cada sonido en el edificio, el goteo de agua en algún lugar a lo lejos, el zumbido de un generador cercano. Su mente catalogó estos ruidos guardándolos como parte del fondo mientras se concentraba en la única cosa que se sentía fuera de lugar: el leve arrastrar de pasos demasiado deliberado para pertenecer a algún transeúnte al azar afuera. El oficial Kyle Stevens sentado ociosamente en su patrulla, ojos entrecerrándose al ver la figura sombría de Tasche moviéndose dentro del almacén. Había estado patrullando esta parte de la ciudad como lo hacía todas las noches, atraído por áreas que parecían áticas o al menos problemáticas a sus ojos. Era una verdad tácita entre sus compañeros que Stevens tenía cierta manera de manejar las cosas, una rudeza que a veces rayaba en la intimidación. La justificaba como mantener la paz o mostrarles quién era él jefe, pero en realidad se trataba más de sus propias frustraciones e inseguridades, su necesidad de sentirse dominante, su resentimiento hacia aquellos que no encajaban en su molde de lo que era correcto. No podía ubicar exactamente qué era lo que lo irritaba en esta mujer, esta silueta moviéndose por el almacén. Tal vez era su calma, la forma en que parecía tan segura, como si perteneciera aquí, en un lugar que para él representaba la parte más vulnerable de la ciudad, los abandonados, los no deseados, o tal vez era el hecho de que estaba sola y aparentemente sin miedo, los sospechosos habituales que encontraba durante sus turnos, los vagabundos, el equipo adolescentes tramando algo malo. Los vagabundos vagando por los callejones generalmente desviaban la mirada, se hacían más pequeños, sumisos, pero esta mujer incluso desde la distancia proyectaba algo diferente, algo desafiante. Stevens no había terminado de detenerse en el almacén esta noche, había estado en una ruta directa a través de su área de patrulla solo de paso, pero algo sobre la forma en que se movía, su total desprecio por cualquier amenaza potencial hacia él. No estaba acostumbrado a que la gente, especialmente las mujeres, proyectaran tanta confianza en su presencia. Su enojo creció mientras la miraba, un destello de frustración que rápidamente se convirtió en una necesidad ardiente de afirmar su autoridad para recordarle a ella y tal vez a él mismo quién tenía el poder aquí. Con un profundo suspiro, Stevens abrió la puerta de su auto. El fuerte arroyo resonó en la noche tranquila cuando salió. Se enderezó el uniforme, tomándose un momento para ajustar los puños de su chaqueta, un pequeño ritual que lo ayudó a sentirse en control. El aire fresco de la noche golpeó su rostro mientras caminaba hacia el almacén, sus pasos deliberados, cada uno puntuado por el clic de sus tacones contra el pavimento. Caminaba lentamente con el aire de alguien que esperaba obediencia, de alguien que no tenía dudas de que su palabra sería la definitiva. Mientras se acercaba podía ver la forma de Tasche más claramente, ahora una mujer alta cuyos movimientos sugerían fuerza y precisión en lugar de debilidad. Él anticipó que Tasche lo escuchó antes de verlo, no necesitaba darse la vuelta para reconocer la cadencia decidida de sus pasos, el peso sutil de la autoridad mezclado con arrogancia en cada paso. Respiró profundamente, estabilizándose instintivamente, cambiando su peso en una postura sutil
que le permitía reaccionar rápidamente si era necesario. Mientras se acercaba podía sentir la energía que emanaba de él, la orden silenciosa, la presunción de superioridad, como si esperara que ella se acobardara ante su acercamiento, pero Tasche no era del tipo que se acobardaba, no lo había sido durante mucho tiempo. Disculpe señora, gritó. Su voz con el tono practicado de un oficial que había hecho este discurso innumerables veces, pero aún mezclado con un trasfondo de hostilidad. Mente diciéndome qué estás haciendo aquí tan tarde. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su escepticismo, su desconfianza hacia él. Su presencia aquí era inherentemente sospechosa, anodidad que necesitaba corrección. Tasche se giró lentamente, encontrando su mirada con ojos tranquilos y firmes que no delataban ningún rastro de miedo, solo entrenamiento. Respondió. Simplemente su voz incluso no delató nada. Su franqueza lo tomó por sorpresa por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura, acercándose un poco más. El leve olor a café rancio y cigarrillos flotando en el aire a su alrededor. Entrenamiento, repitió, su tono goteando incredulidad. En un almacén abandonado a esta hora, se rió entre dientes, un sonido áspero y gracioso. Parece un lugar extraño para estar, a menos que por supuesto estés tramando algo más. Sus ojos se entrecerraron, escaneando la de la cabeza a los pies, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier indicación de que se estaba metiendo bajo su piel, pero Tasche permaneció inquebrantable. Aquí, expresión impasible, mirada oficial. Solo estoy aquí para hacer ejercicio, es tranquilo y me gusta el espacio, respondió manteniendo su tono nivelado. Su calma pareció agitarlo aún más. No estaba acostumbrado a esto. Alguien, mirándolo directamente a los ojos sin dar marcha atrás, sin luchar por explicarse. La mayoría de las personas a estas alturas estarían nerviosas, ofreciendo disculpas, buscando a tientas una excusa para evitar una mayor confrontación. Stevens dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de fastidio e intriga. «¿Y tú solo espera que crea eso?». Sacudió la cabeza y una sonrisa casi burlona se dibujó en su rostro. «Las mujeres como tú no suelen frecuentar lugares como este. Deberías tener cuidado. En lugares como este pasan cosas, especialmente a quienes no pertenecen». La expresión de Tasche no cambió, pero por dentro podía sentir la familiar oleada de adrenalina que siempre acompañaba a la confrontación. Conocía a su típico hombre que escondía sus inseguridades detrás de una placa, que usaba la autoridad como arma para compensar sus propias deficiencias percibidas. Se había topado con ellos antes y había aprendido hace mucho tiempo a no darles la satisfacción de verla. Se estremeció, pero cuando lo miró ahora, pudo sentir algo más oscuro, algo que iba más allá de la bravuconería habitual. No solo estaba irritado por su presencia, se sentía amenazado por ella. Su mera existencia. Su calma. El desafío parecía inquietar. Algo en él, algo crudo y sin resolver. El silencio entre ellos se hizo más denso, tenso, cargado con un desafío tácito. Tasche podía sentir el peso de su mirada, la hostilidad apenas disimulada que hervía bajo su exterior. No necesitaba provocarlo, sabía que su sola presencia era suficiente para avivar las frustraciones e inseguridades enterradas en él. Por un momento, consideró alejarse, terminar el encuentro antes de que se intensificara, pero algo la detuvo en el instinto, una sensación de que esta era una batalla que necesitaba enfrentar. Mientras la tensión colgaba entre ellos, ambos inmóviles, Asha sintió que una determinación tranquila se apoderaba de ella. Estaba lista para lo que viniera después, preparada para enfrentarlo de frente. Esta no sería la primera vez que se mantendría firme frente a una autoridad injustificada, pero algo le decía que esta noche sería diferente. Stevens sintió que su pulso se aceleraba. Mientras continuaba escrutando a Tasche, estaba acostumbrado a que la gente se encogiera bajo su mirada, apartando la mirada, tartamudeando excusas, ansiosos por escapar de su línea de preguntas, pero esta mujer era diferente, estaba allí. Tranquila e inquebrantable, su mirada firme como si lo estuviera diseccionando a él, no al revés, era inquietante, exasperante. Incluso él apretó la mandíbula sintiendo la familiar sensación de hormigueo de su autoridad siendo cuestionada y picaba. Estaba decidido a rascarse. «Así que estás aquí entrenando», enunció cada palabra lentamente, como si las estuviera haciendo girar en su boca, tratando de encontrar cualquier debilidad, cualquier inconsistencia a la que pudiera aferrarse. «Lugar y momento extraños para hacer ejercicio. ¿No crees que normalmente no encuentro gente deambulando por edificios abandonados por la noche, especialmente gente como tú?» Su tono tenía un filo,
una insinuación apenas disimulada que Tasche reconoció. Demasiado bien, Tasche no se inmutó, en cambio inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como si estuviera analizando un tema que encontraba solo vagamente interesante, la calma en su mirada. La tranquila confianza estaba empezando a inquietar a Stevens de una manera que no podía identificar. Dio un paso más cerca dejando que el débil haz de su linterna iluminara su rostro buscando cualquier destello de emoción, pero no había ninguno. Estaba firme como una roca. Sí, entrenando. Tasche respondió con su voz suave e imperturbable. Me gusta el aislamiento, me ayuda a concentrarme. Dejó una pequeña pausa y luego agregó casi como una idea de último momento. Algunas personas podrían encontrarlo intimidante, pero yo no. La implicación no pasó desapercibida para Stevens. Su mano se flexionó inconscientemente cerca de su cinturón. Sus dedos rozaron el frío metal de su bastón. El impulso de provocarla para que temblara. Esa calma inquietante se estaba haciendo más fuerte. No podía entender por qué, pero algo en su desafío, su falta de miedo, se estaba metiendo bajo su piel. Quería que reaccionara para mostrar algo. Miedo, nerviosismo, cualquier cosa que confirmara su autoridad, su control. En cambio, ella no le dio nada. Una pizarra en blanco que solo reflejaba sus propias frustraciones hacia él. No pareces entender. Dijo bajando la voz a un tono bajo y amenazante. Estás en propiedad privada, podría hacer que te arresten por allanamiento ahora mismo, tal vez deberías ser un poco más cooperativa. La observó atentamente esperando a que parpadeara o vacilara, pero su expresión permaneció impasible. Tasche respiró con mesura manteniendo intacta su compostura. Lidiaba con hombres como Stevens antes que con hombres que veían a la autoridad como un medio para proyectar sus inseguridades en los demás. Sabía que cualquier signo de intimidación solo lo envalentonaría, alimentando su retorcido sentido de superioridad, así que eligió sus palabras con cuidado. Una sonrisa tranquila apenas tocando las comisuras de su boca. Oficial, no estoy aquí para causar problemas, solo estoy recibiendo un poco de entrenamiento y luego me iré, respondió de manera uniforme. Su voz inquebrantable hizo hincapié en la palabra oficial, un sutil recordatorio de la línea que estaba remolcando. No hay necesidad de convertir esto en algo que no es. La mandíbula de Stevens se tensó, un destello de ira rompiendo su máscara de control. Así no era como se suponía que iba a ir. Se suponía que debía tartamudear disculpas, tal vez incluso pedir clemencia, pero en cambio estaba prácticamente desestimándolo, hablándole como si él fuera el que le estaba haciendo perder el tiempo. No podía dejar pasar esto, necesitaba reafirmar su dominio, recordarle el equilibrio de poder aquí. Convertir esto en algo que no es, repitió burlonamente, su voz mezclada con sarcasmo. ¿Crees que soy yo el que saca las cosas de proporción? Soltó una risa sin humor, dando otro paso más cerca, ahora lo suficientemente cerca para que Tasche pudiera oler los débiles rastros de café rancio en su aliento. Escucha aquí, señora, soy yo el que hace las preguntas, no tú, y soy yo el que decide lo que es necesario. Había un brillo peligroso en sus ojos, un destello de algo más oscuro y más primal. Tasche sintió la adrenalina corriendo por sus venas, cada músculo de su cuerpo en sintonía con la sutil amenaza que se enroscaba a su alrededor. Sabía que hombres como Stevens podían escalar en un abrir y cerrar de ojos su agresión, una fina capa sobre su inseguridad, pero también sabía cómo manejarla. Había pasado años navegando por este tipo de enfrentamientos, afinando sus instintos hasta el filo de una navaja. Con calma se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. Si buscas problemas, oficial, no los encontrarás aquí, respondió su voz como acero envuelto en terciopelo. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho a estar aquí, no hay crimen en eso. Pero sus palabras solo parecieron enfurecerlo aún más. Stevens podía sentir su sangre hirviendo, la capa de profesionalismo desvaneciéndose, revelando la agresión cruda y desenfrenada debajo. Dio otro paso más cerca, su voz cayendo a un susurro frío, cada palabra mezclada con amenaza. Déjame aclarar una cosa, siseó su rostro a centímetros del de ella. Ahora no tienes que decirme que es un crimen y que no yo soy la ley aquí, y te sugiero que recuerdes eso antes de que te encuentres en una situación de la que te arrepentirás. Tasche sintió que su pulso se aceleraba, pero se negó a romper el contacto visual. En cambio igualó su intensidad, dejando que su propia determinación dura como el acero brillara a través de su mirada. Y déjame aclararte algo claro, oficial, respondió, su tono tan firme como siempre. He tratado con cosas mucho peores que tú, no me intimides. La franqueza de su declaración pareció atravesarlo como un cuchillo por un momento. Stevens vaciló, su bravuconería vaciló.
esta no era la reacción que esperaba, no era el miedo o la sumisión a los que estaba acostumbrado, había una mirada en sus ojos, una fuerza desafiante que lo hacía sentir expuesto, vulnerable, incluso era como si ella pudiera ver a través de él, las inseguridades que intentaba ocultar desesperadamente. Su reacción fue casi reflexiva, una respuesta instintiva al desafío que ella le había lanzado sin pensar, extendió la mano y la agarró del brazo, sus dedos se clavaron en su piel, su agarre fue fuerte y sedente. Te sugiero que cuides tu tono, escupió su voz apenas más que un gruñido, no tomó con agrado la falta de respeto. Los ojos de Tasche destellaron, una oleada de adrenalina se disparó cuando sintió su mano apretada sobre su brazo, podía sentir el rugido, la agresión en su agarre, la desesperación de un hombre que se tambaleaba al borde del control, sabía que cualquier reacción abierta podría escalar la situación, pero sus instintos ya estaban en acción en cada fibra de su ser, lista para defenderse si era necesario. Suéltame, dijo con calma, su voz baja y mesurada, no había miedo en su tono, solo una tranquila resolución mortal que hizo que los pelos de la nuca de Steven se erizaran por un breve momento. Consideró soltarla. Algo en sus ojos le advertía que estaba pisando terreno peligroso, pero su orgullo no se lo permitió, apretó su agarre, burlándose de ella o que, se burló, su voz goteaba con descendencia. Crees que estás en posición de hacer demandas, no eres más que un intruso aquí, solo otro don nadie que piensa que está por encima de las reglas. Tasche sintió una oleada de ira, pero la mantuvo bajo control, permitiendo que una leve sonrisa tirara de la comisura de su boca. No tienes idea de con quién estás tratando, murmuró sus palabras apenas audibles, pero con un peso que envió un escalofrío por su columna vertebral. Stevens trató de sacudirse la inquietud que se apoderó de él, redoblando su postura agresiva. Oh, creo que sé exactamente quién estoy lidiando con él, se burló. Solo otra don nadie que piensa que es especial, pero déjame decirte algo, aquí afuera son mis reglas las que importan y haces bien en recordar eso. La sonrisa de Tasche se ensanchó, un brillo de conocimiento en sus ojos. Ahí es donde te equivocas, respondió su voz firme, inquebrantable. No opero con las reglas de nadie más que las mías y no me asusto fácilmente. Por primera vez Stevens sintió un destello de genuina incertidumbre. La mujer parada frente a él no era solo otra civil desafiante, había algo en ella que se sentía diferente, algo que lo hizo cuestionar su enfoque habitual, pero su ego no lo dejaría dar marcha atrás. Estaba demasiado comprometido, demasiado con afirmar su autoridad. Cuadró sus hombros, su agarre en su brazo inquebrantable. Veamos qué tan valiente eres cuando estás tras las rejas, amenazó, su voz mezclada con rabia apenas controlada. La respuesta de Tasche fue inmediata, una risa fría y dura que resonó a través del almacén vacío, enfriándose en su desafío. Es todo lo que tienes, ella desafió, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Si vas a hacer amenazas, oficial, será mejor que estés listo para respaldarlas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un guante arrojado entre ellos. Un desafío tácito, y cuando Stevens la miró a los ojos se dio cuenta de que podría haber mordido más de lo que podía masticar. Los dedos de Stevens se clavaron en el brazo de Tasche mientras intentaba acercarla más, su agarre se apretaba con cada segundo que ella se negaba a dar marcha atrás. El leve indicio de una sonrisa en su rostro solo intensificó su frustración, convirtiendo lo que podría haber sido una confrontación de rutina en algo mucho más personal. Estaba acostumbrado a infundir miedo, acostumbrado a que la gente se acobardara ante su autoridad, pero aquí estaba esta mujer parada desafiante frente a él, desafiándolo a ir más allá. ¿Realmente estás probando tu suerte esta noche, señora?, escupió su voz baja y mezclada con ira. Podía sentir el calor subiendo en su pecho, su rostro se resentía mientras la adrenalina bombeaba por sus venas. Su agarre se hizo más firme y se inclinó más cerca, dejando que la amenaza en su postura hablara. Tasche bajó la mirada a su mano en su brazo, entonces, lentamente, levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, una calma en su expresión que solo sirvió para inquietarlo aún más. Levantó una ceja ligeramente, como si dijera que todo lo que tienes. Su compostura fue como una bofetada en la cara, un recordatorio silencioso de que sus tácticas de intimidación no estaban funcionando. No creo que entiendas la situación en la que estás, oficial, dijo con voz firme e imperturbable. Estás fuera de tu elemento por un momento. Steven se congeló, sorprendido por la pura audacia de sus palabras. Era como si lo estuviera desafiando a ir más allá, desafiándolo a hacer algo de lo que podría arrepentirse. Soltó su brazo abruptamente, la repentina ausencia de su agarre dejó una tensión tangible colgando en el aire entre ellos. Dio un paso atrás, ajustando su postura mientras trataba de recuperar la compostura.
pero la mirada en sus ojos, esa confianza inquebrantable, lo estaba carcomiendo, empujándolo al borde de mi profundidad, repitió con una risa burlona, aunque salió tensa, forzada: «Señora, ¿sabes con quién estás hablando? Soy yo. ¿Quién hace las reglas por aquí? Tú eres solo otra. Nadie me hace perder el tiempo». Los ojos de Tasche se entrecerraron levemente, pero mantuvo la calma. Es curioso. Pensé que hacer cumplir la ley se trataba de proteger a las personas, no de acosarlas. Respondió con frialdad. Dejó que las palabras se hundieran en la mandíbula de Steven. Apretó su mano instintivamente moviéndose hacia su cinturón, donde colgaba su bastón. Quería sacudirla para arrancar esa mirada petulante de su rostro, pero se obligó a mantener el control. Su mente corría buscando algo, cualquier cosa que pudiera romper su compostura y ponerlo de nuevo al mando de la situación. «Así que eres una especie de sabelotodo». «Ja», se burló. Su voz goteaba sarcasmo. «¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que eres una especie de chica dura? Bueno, déjame decirte algo. He visto a gente como tú antes. Big Talk actúa como si fueras intocable. Pero cuando se trata de eso, eres solo otra cara entre la multitud. Otro don nadie que cree que puede hacer lo que quiera». Tasche dio un pequeño paso hacia atrás creando una distancia deliberada entre ellos. Su expresión no cambió. «Si crees que soy solo otra. Nadie entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó con calma cruzando los brazos. Su voz era suave, casi demasiado tranquila, pero cada palabra lo golpeaba como una bofetada. «¿Eres tú el que hace esto, oficial?» Todo lo que quería era que me dejaran solo. Sus palabras eran como un espejo que reflejaba su propia inseguridad, su propia necesidad de dominar. Por un momento se vio a sí mismo a través de sus ojos un policía, demasiado entusiasta, desesperado por demostrar su valía. Le dolió y la odió, por eso la odió. Por mostrarle algo que no quería ver. Sin pensar tomó su bastón sacándolo de su cinturón con un movimiento rápido. «Muy bien», juegos, gruñó sosteniendo el bastón firmemente en su mano. «Ya terminé de jugar bien». Los ojos de Tasche parpadearon hacia el bastón, pero su expresión permaneció ilegible. Su mirada regresó a su rostro y lo estudió con una mirada que era a partes iguales lástima y paciencia, como si estuviera observando a un niño haciendo un berrinche. «No creo que entiendas lo que estás haciendo, oficial», dijo suavemente. «Esto no terminará así. ¿Crees que lo hará?». La calma en su voz, la certeza en sus palabras lo sacudió. Estaba tambaleándose al borde. Una delgada línea lo separaba de acciones que tal vez no podría revertir, pero había ido demasiado lejos ahora. No había marcha atrás. Sin perder la cara, levantó ligeramente el bastón usándolo como una amenaza sutil, esperando ver un destello de miedo en sus ojos, pero no había nada. Su mirada permaneció firme observándolo, evaluándolo como si él fuera el que estaba siendo evaluado, el que estaba siendo juzgado. «¿Crees que eres intocable?», siseó dando otro paso adelante. «¿Crees que no lo haré? Todo lo que se necesita es una llamada y te esposaré y te tiraré al suelo antes de que puedas decir otra palabra». Los labios de Tasche se torcieron en una pequeña sonrisa casi imperceptible y ella negó con la cabeza lentamente. «¿Crees que eso me detendría? ¿Crees que eso resolvería algo? Adelante, pide refuerzos, veamos hasta dónde estás dispuesto a llegar». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. El desafío era claro en su tono. Ella lo estaba desafiando a intensificar, retándolo a hacer el ridículo. De sí mismo su mano se apretó alrededor del bastón y sintió una oleada de ira, una necesidad de demostrarse a sí mismo para mostrarle quién estaba realmente a cargo, pero debajo del enojo había algo más oscuro, miedo, el miedo de que ella pudiera tener razón, de que él estaba perdiendo el control, de que estaba sobre sus hombros. Sin pensar balanceó el bastón, apuntando a su hombro en un movimiento rápido agresivo destinado a intimidar, pero Tasche fue más rápida. Ella sí pisó con facilidad practicada sus movimientos fluidos y controlados y su bastón no golpeó nada más que el aire. Tropezó ligeramente, perdió el equilibrio y ella lo miró con una mirada que casi era aburrida. «¿No eres muy bueno en esto, lo eres?», dijo su tono una mezcla de decepción y desafío. La cara de Steven se sonrojó de ira y vergüenza y apretó su agarre en el bastón levantándolo de nuevo. «¿Crees que esto es un juego?», gruñó su voz más fuerte, más áspera. La
delgada capa de profesionalismo resquebrajándose bajo la tensión. Te estoy dando una última oportunidad para que cumplas, también ayúdame, haré que te arrepientas. Tasche suspiró mirando hacia abajo a la bastón como si fuera un juguete. Arrepentimiento, ¿qué exactamente?, preguntó su voz tranquila e imperturbable. ¿Eres tú blandiendo un bastón contra una mujer desarmada? Si alguien se va a arrepentir, no voy a ser yo. Por una fracción de segundo dudó, sus palabras tocando una fibra sensible. Él sabía que ella tenía razón, sabía que si alguien veía esto su carrera estaría en juego, pero su orgullo, su necesidad de afirmar el control dominó su razón. Se lanzó hacia adelante bajando el bastón en un amplio arco, decidido a asestar un golpe, decidido a hacerla retroceder en un movimiento rápido y continuo. Tasche atrapó su muñeca a mitad del movimiento, deteniéndolo frío. Su agarre era como el hierro, su fuerza sorprendente, casi antinatural. Ella encontró su mirada con una intensidad de acero, sus ojos duros e inflexibles, y por primera vez sintió un destello de miedo real. Suéltame, gruñó su voz temblaba ligeramente aunque trató de enmascararla con ira. Tasche sostuvo su mirada, su agarre implacable. Hazme, ella susurró, su voz baja desafiando. Las palabras flotaban en el aire, un guante arrojado entre ellos, y él supo en ese momento en que se vio superado por un repentino estallido de desesperación, tiró de su brazo para liberarse, tropezando hacia atrás. El bastón se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico hueco que resonó por el almacén vacío. La miró respirando pesadamente, su mente acelerada, buscando algo, cualquier cosa que le devolviera la ventaja. Tasche lo miró con ojos tranquilos y sin pestañear, su expresión era ilegible. No se movió para recoger el bastón, no hizo ningún gesto agresivo, simplemente permaneció allí tranquila y equilibrada como si tuviera el control total de la situación. Era un silencio que hablaba más fuerte que las palabras, un silencio que le decía en términos inequívocos que no tenía miedo. Por un momento se quedaron en un tenso punto muerto, el aire estaba denso de tensión tácita, el pecho de Steven subía y bajaba. Con cada respiración pesada, su mente nublada por una mezcla de ira y miedo, sabía que se había excedido, sabía que había perdido el control, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás. No podía permitirse el lujo de para mostrar debilidad, no ahora, no a ella. Finalmente se obligó a mantenerse erguido, cuadrando los hombros, entrecerrando los ojos mientras trataba de recuperar la compostura. ¿Crees que eres inteligente?, escupió, su voz goteando desprecio, pero te advierto que esto no ha terminado. La mirada de Tasche no vaciló. No, respondió en voz baja, su voz firme, inquebrantable. Solo está comenzando. Sus palabras eran una verdad fría y dura, una realidad que ya no podía ignorar, y cuando la miró a los ojos se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que estaba más involucrado de lo que alguna vez había pretendido. Esto no era una confrontación ordinaria, ningún juego de poder rutinario, esto era algo mucho más peligroso, algo que dejaría una marca en ambos. El silencio que siguió a las palabras finales de Tasche fue espeso, sofocante, colgando en el aire como una nube de tormenta al borde de estallar. El eco de su tranquila declaración, solo está comenzando, resonó en los oídos de Steven, reverberando en su mente mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, cada un recordatorio de que estaba perdiendo el control, de que la situación había ido mucho más allá de los límites de lo que podía manejar solo con la intimidación. Por primera vez en mucho tiempo, Steven sintió el agarre helado de la duda envolviéndose alrededor de su columna vertebral. Tasche estaba frente a él, inquebrantable, inquebrantable como si estuviera tallada en piedra. Su calma. El desafío no solo era inquietante, era aterrador, era el tipo de confianza que venía de la experiencia, de saber exactamente de lo que era capaz y, en el fondo, Steven sabía que era más capaz de lo que estaba dispuesto a admitir. Su mente corría buscando una forma de recuperar el control, pero no importaba cómo le diera vueltas a la situación en su cabeza, seguía chocando contra una pared. Cada táctica, cada truco que solía usar para afirmar su dominio se sentía inadecuado. Hollow estaba comenzando a darse cuenta de que esta no era una confrontación con la que pudiera terminar. Blaster y amenazas. La mujer frente a él no solo estaba desafiando su autoridad, la estaba desmantelando pieza por pieza, y podía sentir que los cimientos se desmoronaban debajo de él en un último esfuerzo por salvar su orgullo. Stevens respiró profundamente para estabilizarse. Y cuadró los hombros. ¿Crees que eres especial?, dijo con voz baja y venenosa, cada palabra mezclada con amargo resentimiento. Podría terminar esto ahora mismo, una llamada y tendría refuerzos aquí más rápido de lo que podrías
parpadear no tendrías ninguna oportunidad. Tasche no se inmutó, su mirada permaneció firme, inquebrantable, como si sus amenazas no fueran más que ruido ocioso. Entonces haz la llamada, respondió con voz tranquila, casi desafiante. Adelante, pero pregúntate a ti mismo, este oficial, ¿qué pensarán cuando te vean luchando por manejar a una mujer desarmada? El sutil golpe golpeó más profundo que cualquier golpe físico podría. Stevens sintió que las palabras lo atravesaban, cortando la delgada capa de control que había logrado mantener su calma silenciosa. El desafío era como un espejo frente a sus inseguridades, reflejando todo. Se esforzó tanto por ocultar sus insuficiencias, sus debilidades, el conocimiento de que su autoridad era algo frágil construido sobre el miedo y la intimidación. Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por reprimir la rabia que burbujeaba dentro de él. No podía dejar su victoria, no estaba allí ahora, no su orgullo, su propia identidad estaba en juego y él se negó a dejarla irse. Con la última palabra, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, su mano se extendió para agarrarla de nuevo, desesperado por afirmar alguna apariencia de control, pero Tasche fue más rápida. En un movimiento fluido ella sí dio un paso adelante, su agarre, su cuerpo se movió con una gracia y precisión que lo dejó tropezando hacia adelante. Perdiendo el equilibrio antes de que pudiera recuperarse, ella se retorció alrededor de su brazo, moviéndose como un borrón cuando atrapó su muñeca, torciéndola lo suficiente para obligarlo a arrodillarse sin causar daño grave. Stevens jadeó, dolor subiendo por su brazo cuando sintió que su equilibrio se desvanecía. Estaba de rodillas, su mano retorcida detrás de su espalda, completamente a merced de ella. La humillación ardía caliente y profunda, un fuego que amenazaba con consumirlo. Podía sentir el peso de su mirada sobre él, calma y firme, desprovista de la ira que sentía furiosa dentro de sí mismo. Era como si ella viera a través de él, despojándose de las capas de arrogancia y fanfarronería para revelar el miedo subyacente. Déjame ir, siseó, su voz tensa con una rabia apenas controlada. Tasche soltó sus muñecas lentamente, dando un paso atrás mientras se ponía de pie con dificultad, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Por un momento se quedaron en silencio, el aire denso por la tensión, ambos muy conscientes del cambio de poder. Stevens podía sentirlo resbalándose entre sus dedos como arena, deslizándose sin importar cuán fuerte intentara sujetarse. Respiró temblorosamente, su pecho agitado mientras luchaba por recuperar la compostura, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir la duda corriéndole, la certeza de que estaba superado, que ella estaba jugando un juego del que él no conocía las reglas, y la peor parte era que no podía alejarse. Su orgullo no lo permitiría. ¿Tú crees que esto se acabó?, escupió, su voz temblando con furia apenas reprimida. ¿Crees que has ganado? La mirada de Tasche se suavizó, casi compasiva, como si pudiera ver el interior, la confusión hirviendo debajo de su ira. Esto nunca se trató de ganar, oficial, respondió ella en voz baja. Se trata de defenderme, algo que claramente no entiende. Sus palabras hirieron, cortándolo con una agudeza que él no esperaba. Era como si ella estuviera pelando las capas, exponiendo las partes de sí mismo que él intentaba con todas sus fuerzas mantener ocultas, sus inseguridades, su necesidad de control, su miedo a ser visto como débil, y la peor parte era que no podía negarlo. Sus palabras resonaron en su mente, cada una un recordatorio de todo lo que despreciaba de sí mismo. En un intento desesperado por salvar su orgullo, se coló con Ed, su voz goteando sarcasmo: «¿O eres un verdadero héroe, no es así? Enfrentándote al gran policía malo debes sentirte muy valiente». La expresión de Tasche permaneció tranquila, sin ser afectada por sus burlas. «La valentía no tiene nada que ver con eso», respondió, simplemente se trata de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Y Stevens sintió que su compostura se agrietaba, la delgada capa de control deslizándose mientras luchaba por mantener su fachada, su calma, su fuerza tranquila. Era como un espejo sostenido hasta sus inseguridades, reflejando todo lo que intentó con todas sus fuerzas ocultar. Podía sentir que se deshacía su ira, dando paso a algo más oscuro, algo que no quería reconocer. Por un momento consideró alejarse, terminar la confrontación antes de que se saliera de control, pero su orgullo no lo permitiría. Estaba demasiado involucrado, demasiado comprometido para dar marcha atrás. Ahora apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por reprimir la rabia que burbujeaba dentro de él. «¿Crees que eres mejor que yo?», escupió, su voz un gruñido bajo. «¿Crees que puedes entrar aquí y hacerme quedar como un tonto?». Tasche negó con la cabeza, una sonrisa triste tirando de las comisuras de su boca. «Esto no se trata de ti, oficial», respondió suavemente. Nunca lo fue. La simplicidad de su declaración, la calma, la aceptación en su voz lo golpeó como un golpe. Ella no estaba luchando contra él, no estaba tratando de ganar, simplemente se mantenía firme, negándose a ser intimidada.
negándose a dejar que su ira y agresión la definieran por primera vez. Stevens sintió un destello de duda, una semilla de incertidumbre que echó raíces en las profundidades de su mente. Estaba perdiendo el control no solo de la situación sino de sí mismo. Su ira, su necesidad de dominio se estaba saliendo de su alcance, dejándolo vulnerable. Expuesto, y Tasche podía verlo, podía ver las grietas en su armadura, el miedo acechando debajo de la superficie, y ya no tenía miedo, estaba frente a él tranquila y firme, su mirada inquebrantable, su fuerza inquebrantable. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta silenciosa que no podía ser silenciada, y él era incapaz de detenerla. En un último intento desesperado por reafirmar su autoridad, Stevens tomó su radio, su mano temblaba mientras buscaba a tientas el botón. «Voy a llamar a esto», murmuró su voz temblorosa mezclada con desesperación. «Terminé de jugar juegos, pero incluso mientras hablaba sabía que era una amenaza hueca. No había nadie a quien llamar, ningún refuerzo que pudiera salvarlo de la confrontación que había comenzado. Estaba solo expuesto, su autoridad despojada, dejándolo vulnerable de una manera que no había sentido en años». Tasche lo miró, un leve indicio de tristeza en sus ojos. «Te estás haciendo esto más difícil de lo que necesita ser», dijo suavemente. «Aléjate, oficial, deja pasar esto». Pero Stevens no pudo, su orgullo, su necesidad de control no se lo permitió. Apretó la mandíbula, sus manos temblaban mientras luchaba por reprimir la tormenta de emociones que rugía en su interior. Él había empezado esto y lo llevaría hasta el final sin importar el costo. Por un largo momento se quedaron en silencio, dos fuerzas encerradas en una batalla de voluntades, ninguna dispuesta a dar marcha atrás, y en ese silencio Stevens sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta que se ensanchaba con cada segundo que pasaba, cada respiración llena de tensión y verdades no dichas. Estaba perdiendo no solo la confrontación sino algo más profundo, algo que no podía nombrar, y cuando miró a Tasche a los ojos supo con una sensación de hundimiento que era incapaz de detenerlo. Esto no era solo una confrontación, era un ajuste de cuentas. Un espejo frente a sus propios fracasos, sus propias inseguridades, y no había escapatoria. Mientras el silencio entre ellos se extendía, Tasche podía sentir la tensión espesándose, casi palpable en el aire viciado del almacén. La tenue luz del exterior proyectaba largas sombras parpadeantes que parecían bailar a lo largo de las paredes, amplificando la sensación de inquietud. El rostro de Steven era una máscara de furia apenas contenida, su respiración superficial y rápida mientras luchaba por recuperar el equilibrio no solo físicamente sino mentalmente. Parecía un hombre acorralado, tambaleándose al borde del control, y Tasche podía sentir que lo que quedaba de su compostura estaba empezando a deshilacharse. Lo observó con atención, cada instinto alerta. Años de entrenamiento le habían enseñado a leer a las personas para ver más allá de las máscaras que usaban, y ahora mismo las máscaras que Stevens había pasado años construyendo, la fachada dura e irrompible de un oficial de la ley, estaban empezando a agrietarse bajo la bravuconería y la ira. Vio algo crudo, algo vulnerable, algo que estaba tratando desesperadamente de ocultar. Conocía a hombres como él, los había enfrentado antes, hombres que ocultaban sus inseguridades detrás de una placa, usando la autoridad como arma para protegerse de sus propios miedos. Pero Stevens era diferente, había una desesperación en sus ojos que iba más allá del juego de poder habitual, una necesidad frenética de demostrar algo a él mismo, quizás más que para ella, y eso lo hacía peligroso. Ella sabía que cuando las personas sentían que estaban perdiendo el control, a menudo recurrían a los extremos, y podía ver las ruedas girando en su mente, el creciente pánico. Cuando se dio cuenta de que estaba sobrepasando su cabeza, la mirada de Steven parpadeó hacia su bastón caído que yacía a unos metros de distancia en el suelo donde Tasche lo había desarmado. Por un momento pareció dudar, dividido entre el orgullo y la practicidad, pero luego su rostro se endureció y se lanzó hacia él, sus movimientos frenéticos, descoordinados. Lo agarró, agarrándolo con fuerza como si fuera un salvavidas, sus nudillos blancos. Cuando se giró para mirarla, su expresión una mezcla retorcida de ira y humillación. «¿Crees que esto es gracioso?», escupió, su voz temblando con rabia apenas controlada. «¿Crees que eres una especie de héroe enfrentándote? ¿Crees que eres intocable?». Tasche permaneció tranquila, su mirada firme mientras lo miraba, imperturbable por el arrebato. «No estoy aquí para jugar contigo, oficial», respondió de manera uniforme, «pero si sigues presionando no va a terminar de la manera que quieres». Sus palabras lo golpearon como una bofetada, un frío recordatorio de su poder decreciente. Apretó la mandíbula, su pecho agitado mientras luchaba por contener la rabia que hervía dentro de él. Cada palabra que ella decía, cada respuesta calmada y mesurada, se sentía como un desafío, un recordatorio de que estaba perdiendo el control y no podía soportarlo. Estaba acostumbrado a que la gente hablara en su presencia, doblegándose a su autoridad sin cuestionar, pero ella era diferente y lo aterrorizaba. Stevens dio un paso adelante, blandiendo el bastón con fuerza, sus ojos se entrecerraron,
Con odio no sabes con quién estás tratando, gruñó su voz baja y queriendo decir ¿crees que puedes quedarte ahí parada y desafiarme? Podría terminar esto ahora mismo. Tasche levantó una ceja imperturbable por su amenaza. Entonces hazlo, respondió su voz tranquila y firme. Si eso es lo que crees que debes hacer, entonces sigue adelante, pero solo recuerda que cada acción tiene consecuencias. Sus palabras golpearon un nervio y sintió un destello de duda, una semilla de incertidumbre que trató de aplastar debajo de su ira, pero era demasiado tarde. Su mirada tranquila e inquebrantable era como un espejo que reflejaba todo lo que estaba tratando de evitar: el miedo, la inseguridad, la comprensión de que estaba sobre su cabeza y lo estaba destrozando. En un intento desesperado por afirmar su autoridad, dio otro paso hacia adelante balanceando el bastón en un amplio arco apuntando a su hombro, pero Tasche fue más rápida. Ella esquivó su ataque con facilidad, sus movimientos fluidos casi sin esfuerzo, y él tropezó hacia adelante desequilibrado por la fuerza de su propio impulso. Se contuvo justo antes de caer, su cara roja de vergüenza, su respiración entrecortada, jadeos irregulares. Apenas se había movido, apenas había sudado mientras él perdía el control en espiral aún más en un estado de rabia y desesperación. Podía sentir el poder cambio dinámico escapándose de él y lo aterrorizaba. ¿Por qué no te rindes?, gruñó. Su voz se quebró cuando ella la fulminó con la mirada. Sus manos temblaban mientras agarraba el bastón. ¿Por qué tienes que hacer esto tan difícil? Tasche lo miró con una mezcla de lástima y decepción. Su expresión se suavizó. Porque no dejo que los matones me intimiden, respondió simplemente, y no dejo que la gente como tú me diga quién soy. Sus palabras lo atravesaron con fuerza e inquebrantables, cortando la delgada capa de control que le quedaba. Sintió que su compostura se resbalaba, su control sobre la realidad comenzaba a fracturarse cuando el peso de su desafío cayó sobre él. No solo estaba desafiando su autoridad, la estaba desmantelando, despojándolo de las ilusiones que había construido a su alrededor, dejándolo expuesto, vulnerable. En un momento de rabia ciega, blandió el bastón de nuevo, esta vez apuntando a sus piernas, desesperado por derribarla, para verla desmoronarse, pero una vez más, ella fue más rápida. Si dio un paso adelante, su ataque, sus movimientos eran gráciles, casi sin esfuerzo, y él se tambaleó hacia adelante, perdió el equilibrio por la fuerza de su propio golpe. Esta vez no pudo contenerse, cayó de rodillas, el bastón se le escapó de las manos cuando golpeó el suelo, su respiración se entrecortó, jadeos irregulares, miró hacia arriba. Ella, su rostro retorcido por la ira y la humillación, su orgullo destrozado. Ed, mientras se arrodillaba ante ella derrotado por un largo momento, se quedaron así encerrados en un silencio tenso, cada uno de ellos muy consciente del cambio de poder que acababa de tener lugar. Stevens podía sentir el peso de su propia incompetencia presionándolo, la comprensión de que estaba superado, que había perdido. Tasche dio un paso atrás, su mirada se suavizó mientras lo miraba. Aquí expresión ilegible. No tiene que ser así, dijo en voz baja, su voz gentil casi compasiva. No tienes que seguir luchando contra mí, puedes elegir alejarte. Sus palabras eran como un salvavidas, una pequeña esperanza brillante en medio de su espiral de desesperación, pero su orgullo, su necesidad de control no le permitía tomarlo. No podía soportar la idea de alejarse, de admitir la derrota, de dejar que ella lo viera como algo menos que la poderosa figura que se había convertido en él. Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por reprimir la rabia que hervía dentro de él. No necesito tu compasión, escupió, su voz temblando de ira y humillación. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que eres intocable? Tasche suspiró sacudiendo la cabeza lentamente. No se trata de ser mejor, oficial, se trata de saber quién soy y negarme a dejar que me quites eso. Sus palabras calmadas y medidas eran como un espejo que reflejaba todo lo que odiaba de sí mismo: la inseguridad, el miedo, la comprensión de que no era más que un hombre escondido detrás de una placa usando la autoridad para enmascarar sus propias deficiencias. Y no podía soportarlo, no podía soportar la idea de que ella viera a través de él, de que ella supiera la verdad. En un acto desesperado final se lanzó hacia adelante alcanzando la tonelada que yacía entre ellos. Su mano temblaba mientras la agarraba con fuerza, la miró, sus ojos salvajes de rabia y desesperación, y blandió el bastón con todas sus fuerzas apuntando a su cabeza. Pero Tasche estaba lista. En un movimiento rápido y fluido atrapó su muñeca girándola lo suficiente para forzarla. Él dejó caer el bastón y dio un paso atrás dejándolo caer al suelo. Ella lo miró, su mirada firme e inquebrantable mientras se arrodillaba ante ella. Su pecho subía y bajaba con el peso de su propia derrota. No tienes que seguir luchando, dijo en voz baja, su voz llena de una calma gentil. Fuerza, esto no es lo que eres, eres más que esto. Sus palabras lo golpearon como un golpe. La
simplicidad de su declaración atravesando la ira, la desesperación, la necesidad de control. Por un momento sintió un destello de algo que no había sentido en años: vulnerabilidad, la cruda verdad sin filtrar de quién era debajo del uniforme. Temblando mientras la fulminaba con la mirada, un fuego de determinación encendiéndose en sus ojos. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?, escupió su voz baja y venenosa. ¿Crees que eres intocable? Tasche levantó una ceja imperturbable por sus palabras. No, respondió con calma, pero sé dónde están mis límites y no soy yo quien los está cruzando ahora mismo. La verdad de sus palabras colgaba entre ellos una fría e innegable realidad que cortó su ira como un cuchillo. Él era el que había llevado esto demasiado lejos, el que había permitido que sus propias inseguridades convirtieran una simple confrontación en algo feo, algo que estaba empezando a darse cuenta de que no podía controlar, pero su orgullo, su obstinada negativa a dar marcha atrás, lo cegó a la razón. En un acto final desesperado se lanzó hacia adelante, su mano alcanzando su brazo en un intento de reafirmar su dominio para recordarle quién tenía el poder, pero Tasche estaba lista. En un movimiento rápido y fluido esquivó su agarre, su mano se disparó para bloquear su avance, sus movimientos elegantes y controlados. Ella no lo golpeó, no usó su fuerza para dominarlo, en lugar de eso lo mantuvo a raya con una presión firme e inquebrantable. Su presencia era un muro que él no podía atravesar, era una muestra de moderación, un recordatorio de que ella tenía el control, no por su poder físico, sino por su determinación inquebrantable. Steven se congeló, sorprendido por su respuesta tranquila y firme. Podía sentir el peso de su presencia presionándolo, una fuerza silenciosa que parecía sofocarlo, despojándolo de sus defensas, dejándolo expuesto y vulnerable. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja, su voz era gentil, casi compasiva. Aléjate, déjalo ir. Sus palabras lo golpearon como un golpe que atravesó su ira, su desesperación, dejándolo crudo y desprotegido por un momento. Vaciló. El peso de su mirada se cernía sobre él, lo obligó a enfrentar la realidad de sus acciones, las consecuencias de su orgullo, pero no podía aceptarlo. No podía admitir la derrota, ni ante ella ni ante nadie. Con un gruñido, liberó su brazo de un tirón, tropezando hacia atrás mientras la fulminaba con la mirada. Su pecho subía y bajaba con la fuerza de su propia frustración, respiraba con dificultad, su cuerpo tenso, enroscado como si se preparara para otro asalto, pero Tasche vio la vacilación en sus ojos, el destello de duda que lo traicionó. No vas a ganar esto, oficial, dijo, su voz suave pero firme, cada palabra, una tranquila declaración de la verdad. La única forma en que esto termine es si eliges alejarte. Sus palabras permanecieron en el aire, un salvavidas que no se atrevió a tomar. Apretó los puños, sus uñas se clavaron en sus palmas mientras luchaba por reprimir la rabia que hervía dentro de él. Cada instinto le gritaba que contraatacara para reclamar el poder que había perdido, pero sabía en el fondo que cualquier escalada adicional solo profundizaría su humillación, solo lo expondría aún más en un acto final de desafío. Escupió en el suelo entre ellos, su rostro se retorció de ira y frustración. No vales mi tiempo, gruñó, su voz temblaba con rabia apenas reprimida. Pero no creas que esto ha terminado, la gente como tú siempre termina pagando por tu arrogancia. La expresión de Tasche no cambió, su mirada firme mientras lo miraba sin pestañear. Me arriesgaré, respondió simplemente, su voz tranquila e inquebrantable. Ahora vete antes de que empeores esto para ti. Por un momento vaciló, su orgullo en guerra con la realidad de su derrota, pero sabía en su corazón que ella tenía razón. Había perdido y cualquier otro intento de reafirmar su autoridad solo profundizaría su vergüenza. Con una última mirada furiosa giró sobre sus talones, sus pasos resonaron por el almacén mientras se alejaba furioso, su ira una brasa ardiente que no podía apagar. Tasche lo vio irse, su expresión ilegible, su mirada firme mientras tomaba una respiración profunda dejando que las tensiones se drenaran lentamente de su cuerpo. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca, un recordatorio de la fealdad que podía surgir del orgullo desenfrenado y la desesperación mientras estaba sola en él. Almacén vacío, el silencio se instaló a su alrededor, sintió una sensación de calma invadirla, una fuerza tranquila que llenó el espacio donde el miedo había. Una vez que se había mantenido firme, se había enfrentado a un hombre que había tratado de usar su poder para intimidarla y había emergido intacta, y en ese momento supo que no importaba lo que viniera después, estaría lista. Cuando el eco de los pasos del oficial Steven se desvaneció en la distancia, Tazare permaneció arraigada en el lugar.
dejando que el peso del silencio se asentara a su alrededor. La confrontación la había agotado, pero sentía una profunda sensación de calma del tipo que solo viene de enfrentar el miedo y mantenerse firme. El polvo y el aire frío del almacén se sentían extrañamente reconfortantes ahora. Un santuario tranquilo que fue testigo de su resolución contra una fuerza determinada a romperlo. Los eventos de la última hora se reprodujeron en su mente en fragmentos: la ira, los momentos tranquilos de control, los breves destellos de vulnerabilidad que había vislumbrado en los ojos de Steven. Lo había visto desenredarse, había visto cómo la fachada que usaba tan firmemente se agrietaba bajo la tensión de sus propias inseguridades, pero lo que más la impactó no fue la ira que dirigió hacia ella, sino la lucha que había visto detrás de ella, un conflicto que probablemente tuvo consigo mismo mucho más a menudo que con otros. Después de un momento, Tasha finalmente se permitió exhalar un suspiro largo y constante que liberó la tensión residual de sus músculos. Se enderezó sacudiéndose la adrenalina que aún persistía. Un testimonio silencioso de su resiliencia. Durante años se había enfrentado a la intimidación, había tratado con hombres como Stevens que ejercían la autoridad como arma, pero cada vez que había emergido más fuerte, su sentido de sí misma intacto. Echando un vistazo alrededor del almacén vacío, se dio cuenta de que este lugar se había convertido en un campo de batalla simbólico no solo para ella sino quizás para algo más grande. El almacén, abandonado en frío, un lugar donde el mundo se había olvidado de mirar, se había convertido en el escenario de su confrontación no solo con Steven sino con todo lo que él representaba. Sabía que habría más encuentros como este, más batallas en las que tendría que mantenerse firme, pero la diferencia ahora era que sabía que podía. Cuando se volvió hacia las hojas, vio el bastón que Stevens había dejado caer durante la confrontación. Yacía en el suelo un emblema descartado del poder que había intentado ejercer sobre ella. Tasha lo recogió sintiendo su peso en su mano, un recordatorio de lo lejos que había llegado en su desesperado intento de controlarla. Consideró llevárselo con ella, un pequeño recuerdo para recordar esta noche, pero decidió no hacerlo. No estaba allí para llevar el peso de sus acciones, que era su carga para soportar. En cambio, colocó el bastón suavemente en el suelo, un acto final de liberación, como si dejara descansar el poder que él no había podido usar contra ella. Con una última mirada al espacio vacío oscuro que la rodeaba, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Sus pasos firmes y decididos afuera, el aire fresco de la noche llenó sus pulmones, refrescante y claro, lavando el olor rancio del almacén. El mundo todavía estaba tranquilo, un marcado contraste con la tensión que acababa de dejar atrás. Se detuvo por un momento mirando las estrellas, permitiéndose un momento de paz. Estaba agradecida por la calma, por la tranquilidad, seguridad de que tenía el control de su vida, sus decisiones, su dignidad. En los días que siguieron, Tasha continuó con su rutina, su vida, retomando su ritmo constante, pero no podía quitarse el recuerdo de esa noche, de la forma en que Stevens la había mirado, la forma en que su autoridad se había derrumbado bajo el peso de su propia inseguridad. Se preguntó brevemente si él también lo recordaría, si el encuentro permanecería en su mente como un recordatorio de sus propios límites. Esperaba por su bien que aprendiera de ello, que encontrara una manera de enfrentar lo que fuera que estuviera dentro de él que lo hiciera arremeter, pero si no lo hacía, sabía que estaría lista para enfrentarlo a él o a cualquiera como él nuevamente en momentos de tranquilidad. Pensó en otros que podrían haber enfrentado la agresión de Steven sin las herramientas o la confianza para defenderse por sí mismos. Este pensamiento despertó algo dentro de ella, un deseo de hacer más para ayudar a otros a encontrar su propia resiliencia, su propia fuerza. La confrontación había despertado un sentido de responsabilidad, una necesidad de asegurarse de que otros no quedaran indefensos, que tendrían la oportunidad de mantenerse firmes contra la intimidación como ella lo había hecho, y así comenzó a hacer planes, pequeños pasos hacia algo más grande. Comenzó a hablar con grupos comunitarios, compartiendo su experiencia, enseñando otros las habilidades y mentalidad que necesitarían para enfrentar sus propios desafíos. Poco a poco usó la fuerza que había encontrado dentro de sí misma para empoderar a otros y crear un efecto dominó que se extendería más allá de esa noche, más allá de su propia vida. Para el oficial Stevens, la noche del enfrentamiento permaneció como una sombra. En los días que siguieron no podía escapar del recuerdo de su mirada firme, su voz tranquila, la forma en que se había mantenido firme sin miedo lo perseguía, carcomiendo su orgullo, obligándolo a enfrentar
partes de sí mismo que había tratado de enterrar durante mucho tiempo, se quedó con una elección: continuar por el camino que había elegido, dejar que la ira y la inseguridad lo impulsaran, o comenzar el difícil viaje de enfrentar sus propios miedos, sus propias debilidades. Y aunque no sabía qué camino tomaría, sabía una cosa con certeza: nunca olvidaría a la mujer que lo había obligado a mirarse al espejo y verse claramente. Tal vez por primera vez, cuando Tasha avanzó, lo hizo con una confianza tranquila, un renovado sentido de propósito. El caballero en el almacén había sido una prueba que le había mostrado no solo su propia fuerza, sino el poder de la resiliencia, de mantenerse firme ante la adversidad. Fue un recordatorio de que, sin importar los desafíos que la aguardaban, ella tenía la fuerza interior para superarlos y, mientras caminaba hacia adelante, dejando atrás el almacén y la confrontación, sabía que llevaría consigo esa fuerza, una fuerza tranquila e inquebrantable que nadie podría quitarle.